este precioso coro y vamos a cantar uno más que también tiene que ver con el mensaje de hoy. Es demos gracias, Señor, demos gracias. Bueno, vamos a empezar ese primero. El de demos gracias al Señor, demos gracias. Estamos otra vez conectados en Facebook, así que oremos para que no vaya a finalizar esa conexión, porque ya te imaginas, 3 veces se cortó esa cosa. Y yo no mucho tengo paciencia con esas cuestiones. Ya lo saben porque la vez pasada cuando se desconectó tantas veces yo dije ya no más. Me harté. ¿Dónde estaba la paciencia de su servidor, verdad? Ay, ay, ay. Bueno, también soy carne humana, ¿no? Demos gracias al Señor, demos gracias con una sonrisa sobre su rostro fuertemente. Cante conmigo. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tu hermano sigue cantando las alabanzas a Cristo el Salvador. Verán en el estudio de la palabra de Dios en esa noche que esa es la clave de victoria en la prueba. Alabar a nuestro Dios, agradecer a nuestro Dios. Ese es el medio para poder tener abundante gozo en nuestro corazón. Hermano, vamos a cantar el otro en las luchas y en las pruebas hasta la suegra sigue adelante. No, no, perdón, la iglesia sigue adelante. Fuertemente cante conmigo en las luchas y en las pruebas. La iglesia sigue caminando, amén, en las luchas y en las pruebas. La iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. ¿Listos? Oh, gloria, oh, aleluya. La iglesia sigue caminando. Oh, gloria, aleluya. La iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Antes que colapsole o que vaya a colapsar mi garganta, mejor le entramos a la palabra. Prefiero que se me vaya colapsando mi garganta en la prédica que en el cántico. Pero hemos cantado varias alabanzas. Mire, hermano de Zoom, mire la paciencia de la hermana Maritza. Gracias, hermana Maritza, por volver a conectarse. La hermana Saraí también. Ojalá que se vuelven a conectar varios. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa. ¿Cuántos de ustedes conocen el hotel que se llama Holiday Inn? Holiday Inn. ¿Conocen ese hotel? Es una cadena de hoteles de lujo alrededor de todo Estados Unidos y también está en lugares internacionales. Por ejemplo, hay un Holiday Inn Hotel aquí en Guatemala. Si bien recuerdo, está en zona 10, obviamente, ¿verdad? Y en, en un libro que se llama Bits and Pieces del 3 de marzo de 1994, en la página 11, salió este artículo acerca de ese famoso hotel en cadena de Holiday Inn, cuando ellos buscaban 500 personas para los puestos de una nueva instalación del hotel en cuanto a empleos. Así que ellos entrevistaron 5,000 candidatos y los gerentes de diferentes hoteles estaban donde estaba este nuevo hotel entrevistando a las personas y excluyeron a todos los candidatos que sonrieron menos de 4 veces durante la entrevista. Qué interesante, ¿no? Y esto se aplicaba a las personas que competían
con puestos de trabajo de todas las categorías para el hotel de Holiday Inn. Mire qué interesante esto. Ellos querían, en otras palabras, tener empleados en todas las diferentes categorías del hotel que mostraban alegría, que mostraran felicidades, que mostraran que estaban contentos, que les gustaba el empleo, que les gustaba el interactuar con los clientes del hotel. Yo creo que eso sería muy bueno para todos los patrones de hacer, ¿no? Cuando hacen la entrevista, si tienen más que suficientes candidatos, cada uno que no sonríe más de 4 veces para afuera, para afuera, ¿no? Pues hermanos, el sonreír no es necesariamente un rasgo o característica del gozo en el corazón. Podemos inclusive mostrar infelicidad sobre nuestro rostro, no deberíamos de hacerlo, pero somos seres humanos y tenemos esta carne y muchas veces nos dejamos influenciar con actitudes negativas cuando vienen las circunstancias adversas. Por lo tanto, quiero leer con ustedes 3 versículos, uno en Nehemías, otro en Primera Tesalonicenses y otro en Santiago, para que sean nuestra base para el estudio de la palabra del Señor en esta noche y nos demos cuenta que en verdad la alegría o la felicidad son diferentes que el gozo. Así que vamos al libro de Nehemías en el Antiguo Testamento, y es uno de mis favoritos versículos hablándose del gozo, y dice Nehemías capítulo 8 y el versículo número 10. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Nehemías capítulo 8, versículo 10 dice: luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, que no es el fermentado, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, que obviamente es lo totalmente lo opuesto de la felicidad, ¿eh? Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Díganlo conmigo, la última frase. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Ahora brincan conmigo a Primera Tesalonicenses, el capítulo 1 y el versículo número 6. Primera Tesalonicenses capítulo 1 y el versículo número 6. Dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de ¿qué clase de tribulación? Gran tribulación. En otras palabras, duras dificultades y pruebas. Con gozo del ¿qué, hermanos? Con gozo del Espíritu Santo. Por lo tanto, nos damos cuenta que en medio de los conflictos, en medio de los sufrimientos, en medio de las circunstancias adversas, podemos nosotros manifestar y vivir en el gozo del Espíritu Santo. Bueno, hay un versículo más. Vamos a Santiago capítulo 1 y el versículo número 2. Santiago capítulo 1 y el versículo número 2. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Vaya, aquí está más dura la cosa todavía. Aquí no nos dice que debemos de tener gozo durante las pruebas, pero nos dice que debemos de tener sumo gozo, mucho gozo, grande gozo, como dice el himno, ¿verdad? Grande gozo hay en mi alma hoy. Debemos tener grande gozo cuando nos hallamos en una diversidad de pruebas, de dificultades en nuestras vidas. Así que
acompáñame en oración. Dile a Dios, Dios, ayúdame a aprender algo hoy. Y toca mi corazón. Ayúdame a ser diferente después de la predicación. Ayúdame a crecer más en tu gracia y conocimiento. Ayúdame a vivir practicando más el gozo del Espíritu. Padre, vengo ante tu presencia agradeciéndote por tu presencia. Gracias también por tu poderosa, perfecta palabra que estamos estudiando en esta tarde, en esta noche. Por favor, oh Padre, hable a través de mí. Que no sea yo, mucho menos mi cochina carne, sino que sea tu Santo Espíritu, llenándome a mí y hablando a través de mí. Que yo sea solo este inútil portavoz en tus divinas manos para traer bendición y crecimiento espiritual y el desafío que podamos nosotros como hijos tuyos expresar y vivir y demostrar el gozo del Señor, el gozo del Espíritu todos los días de nuestra vida. También, oh Padre mío, en aquel versículo que citamos mucho, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Encontramos, oh Padre mío, que es un pasaje, es un salmo tan precioso, que nos demuestra que sí podemos, en medio de las adversidades, sí podemos brillar el gozo del Señor a las personas que nos rodean y podemos hacer una diferencia en sus vidas. Y ellos pueden decir, yo quiero tener lo que ese cristiano tiene. Ojalá que podamos nosotros emular al Señor, imitar a Cristo, de modo que sea visto el gozo del Señor en nuestro diario vivir. También en ese Salmo 122 encontramos que debemos de pedir a ti por la paz de Jerusalén e Israel. Y lo pido, Señor, por favor, que sea esparcida tu paz y que ellos puedan tener tu paz, que es tu pueblo escogido. Te lo suplico todo en el nombre bendito de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, como seres humanos, poseemos el ADN en esencia de nuestros padres y de nuestros antepasados. Cuando tú y yo recibimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y nos convertimos en una nueva creación, vino a morar inmediatamente el Espíritu Santo. Y todo esto es posible gracias a nuestra unión con Jesucristo. El don, la dádiva, el regalo de Dios se describe en Filipenses el capítulo 1 y el versículo 9 como el Espíritu de Cristo. Y como el Espíritu Santo y Cristo son uno con el Padre, son una Trinidad, entonces estamos hablando del Espíritu Santo. Cuando vino el Espíritu Santo de Dios a vivir en nosotros permanentemente desde que recibimos al Señor Jesucristo, mucho más viene a nuestra vida. Hay grandes beneficios, hay preciosas promesas que Dios viene a cumplir a nuestras vidas. Hay enormes bendiciones que Dios nos derrama en nuestra vida de adentro, amados hermanos, donde se encuentra nuestro Dios. Este gran don del Espíritu Santo te confiere a ti y me confiere a mí esa capacidad de poder vivir una vida santa, una vida piadosa, una vida en el poder de nuestro Dios, una vida victoriosa sobre el pecado, el diablo, el mundo y nuestra propia cochina carne. Alabado sea el Señor por eso. Amén, amados hermanos. Los recursos, amados hermanos,
están aquí. El Espíritu Santo nos da a nosotros todos los recursos espirituales necesarios para poder vivir la vida que Dios quiere, la vida que le agrada a Él. Los recursos los tenemos aquí adentro. Pero al mismo tiempo, nuestro Dios nos manda a nosotros en Gálatas capítulo 5 y el versículo 16 a andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de nuestra propia carne. Y el resultado de andar en el Espíritu, que es el equivalente de tener la investidura de poder de la llenura del Espíritu Santo, significa básicamente someternos al control del Espíritu Santo, someternos a su guianza, que Él tenga el timón y las riendas de nuestras vidas, y vendrá a consecuencia, vendrá después el fruto del Espíritu Santo, y hay una manifestación en particular de ese fruto que es el gozo. Y es muy importante que entendamos que el gozo no es lo mismo que la felicidad ni la alegría. Por lo tanto, en primer lugar, la felicidad no es sinónimo con el gozo. Son muy diferentes. Uno tiene que ver con la espiritualidad. Uno tiene que ver con la presencia de la plenitud del Espíritu Santo. Y el otro tiene que ver con las circunstancias. Cuando tu vida marcha bien, dime si esto no es cierto. Cuando tus cosas funcionan y tú tienes pocos problemas, tu alabanza y tu acción de gracia fluyen libremente de tu corazón, a través de tu voz y a través de tu lengua y a través de tus labios para arriba hacia Dios. ¿Cierto o no? Cuando hace buen tiempo y el sol está fuerte y bonito y el cielo está despejado, entonces somos felices. Pero cuando la vida se vuelve oscura y tormentosa, entonces la alabanza y esa acción de gracia son más difíciles de poder expresar. ¿Cierto o no, amados hermanos? Cuando nuestras circunstancias se ponen en nuestra contra, nuestro estado de ánimo desgraciadamente se cambia y nos ponemos infelices. Existe una gran diferencia entre el gozo espiritual o el gozo del Espíritu y la emoción de la felicidad o la alegría. La felicidad es una emoción que nosotros experimentamos cuando nos ha ido bien y hemos tenido éxito. Por lo contrario, el gozo espiritual, ¿sabe qué es el gozo espiritual? Es una plenitud profunda e interna que se mantiene positiva y se mantiene centralizada en nuestro Dios, incluso cuando las cosas nos van requete mal en nuestras vidas. Amén. ¿Puedo escuchar un amén por ahí? Hay alguien con su servidor en esta noche. Aleluya. Tenemos tanto a los hermanos por Zoom y mire, hasta los hermanos por Facebook, que por más que yo pregunto un amén, no voy a oírlo por Facebook, pero sí acabo de oír un par de amenes, aunque sea femeninos en esta noche, pero gracias por esos amenes. Gloria al Señor. Oh, escúcheme. Esto es bien importante. El hecho que podemos experimentar gozo en medio de las dificultades queda patente en el versículo que leímos en Santiago capítulo 1 y el versículo número 2, que nos dice que debemos tener por sumo gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas. Normalmente la felicidad se desvanece cuando llegan las pruebas. Pero el gozo espiritual
avanza y es activado incluso cuando nuestra vida se complica. Hermano, vivimos en un mundo tan lleno de problemas, un mundo tan lleno de conflictos y dificultades y enfermedades, y ahora con pandemia. ¿Te imaginas? Por lo tanto, yo quiero, amados hermanos, que se den cuenta que hay una fuente inagotable de gozo que solo tú y yo necesitamos aprender a usar, a obtener, a manifestar en nuestro diario vivir. Si están conmigo, amados hermanos. Por lo tanto, cuando se te viene todo encima, cuando tú sientes que estás tocando fondo, cuando tú sientes que no te puedes levantar, cuando estás infeliz y estás deprimido, ¿ve? Porque ya no sabes ni qué hacer, estás en líos, tienes problemas, o estás en unas duras pruebas, tienes unas muy pesadas cargas en tu corazón. Oh, escúcheme. Sacrifica tu impulso a ceder ante la depresión, la ira o la preocupación. Esto es bien importante. El gozo del Espíritu induce a los cristianos, según 1 Tesalonicenses capítulo 5 y el versículo 16, a dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Por lo tanto, hermano, no importa lo que pase, démosle gracias a Dios, porque todas las cosas, tanto las buenas como las malas, son para nuestro bien. Dice la santa palabra de Dios que amamos a Dios y hemos sido llamados conforme a sus propósitos. Amén. Cuando tú reconoces que tienes en tu corazón el gozo a pesar de las circunstancias adversas, ¿qué es lo que debes de hacer? ¿Qué es lo que tú y yo debemos de hacer? Tú y yo debemos dar un sacrificio de alabanza a Jesucristo, alabarle y agradecerle a Él por el problema, por la necesidad, por esa escasez, por esa enfermedad, por ese sufrimiento, por esa pesada carga, y etcétera, y etcétera, y etcétera. 6 semanas antes de su muerte, o sea, mes y medio antes de su muerte, un periodista preguntó al famoso Elvis Presley, el rey del rock and roll. Y mi mamá tenía un amor por él. Ella estaba enamorada de Elvis Presley, aparte de mi padre. Pero yo creo que era pura infatuación. Yo creo que era un amor infantil. Porque es que él era un guapazo en sus días, hermanos. El Elvis Presley, ¿eh? Era un increíble guitarrista y cantante y actor de cine, ¿ves? Pero este hombre entrevistó a Elvis Presley pocas semanas antes que Elvis Presley, desgraciadamente, se quitó la vida por el suicidio. Y qué cosa, ¿verdad? Porque el siguiente rey del rock and roll fue Michael Jackson, que también hizo la misma bobera, la misma tontería. Elvis Presley se quitó la vida por sobredosis de drogas, y también lo hizo el chueco testigo de Jehová, Michael Jackson. ¿Sabían ustedes eso? Que él era testigo de Jehová. Sí, muy chueco testigo de Jehová, porque ni siquiera era testigo de Cristo. En cambio, Elvis Presley sí era un cristiano renacido, apartado de los caminos del Señor, pero él aprendió a cantar en una iglesia bautista, donde él fue salvo y donde él fue bautizado. Pero este entrevistador le preguntó a Elvis Presley: Elvis, cuando empezaste a tocar tu música, dijiste que lo que más querías era ser rico, famoso y feliz. Mi pregunta es, Elvis Presley, ¿eres feliz? Y esto fue lo que respondió Elvis Presley: estoy muy solo.
Me siento tan solo como si estuviera en el infierno. ¿Qué le parece, hermano? Un hombre, Elvis Presley, tuvo una conversación con el famoso predicador y pastor, el doctor Jack Hyles, y quedó convencido Jack Hyles, después de que Elvis Presley le dio de regreso a él el plan de salvación. Él dijo, yo no tengo que dar el plan de salvación, él ya sabe el plan de salvación. Y Elvis Presley, en un ascensor, estaban ellos subiendo en un edificio allá en Texas, y le dijo Elvis Presley, tan claro como la Biblia, que dijo el doctor Hyles, yo no hubiera podido haberlo dicho más claro, que él era salvo, pero terminó en desgracia y en ruina. No solamente había perdido su felicidad, pero había perdido el gozo de su salvación por su pecaminosidad, porque era un cristiano caído. Yo quiero que vean en segundo lugar conmigo en esta noche, y veo algunos ya con deseo de cabecear. Ya se me están poniendo muy chinitos ahí. Hay que darse la siesta el domingo en la tarde, ¿ve? Y hay que tomarse el buen café súper cargado, que todos sabemos que su interpretación bíblica es agua bendita, ¿ve? Y así va a estar bien despierto durante la prédica, porque si empieza a ponerte bien chinito, yo voy a saber que es porque eres muy espiritual y estás orando. Amén. ¿Ves? El problema es de que eso es contagioso. Puedes empezar a... y me vas a dar sueño a mí. Y la verdad del asunto es que nunca me he dormido mientras he predicado y no quiero hacerlo ni una vez. Amén. Ok, entonces, en segundo lugar, quiero que vean, amados hermanos, el intercambio divino. Esta es la clave, amados hermanos, para el constante gozo en nuestras vidas. Aunque no siempre tengas ánimos de alabar al Señor, de dar gracias al Señor, ¿ves? Opta por hacer lo que Dios dice, y a pesar de tus circunstancias, esfuérzate por tener gozo. Por eso es un sacrificio, amados hermanos. En Santiago capítulo 1 y el versículo 2 se nos dice que tengamos sumo gozo, mucho gozo, grande gozo, pasando por nuestras pruebas. Incluso tú y yo debemos de responder a las circunstancias negativas no con ira ni con frustración, sino con gozo. Amén. La decisión es nuestra. Pero para poder llevarlo a cabo con poder, para vivir con el gozo del Espíritu, viene del poder del Santo Espíritu de Dios, que vive en nosotros, lo que hemos sido redimidos por la sangre del Señor Jesucristo y somos cristianos bíblicos. Amén, amados hermanos. La decisión es tuya. Oh, escúcheme por favor. Cuando el mundo perdido recurre a la autocompasión o se atasca en la depresión, nosotros, mediante el intercambio divino con nuestro Dios, el Espíritu Santo, optamos por mirar más allá de nuestros sufrimientos y hacer el sacrificio de alabar a nuestro Dios con nuestro corazón y con nuestros labios. ¿Y sabe lo que significa eso? Gozo. Amén. Eso significa gozo. En tercer lugar, debemos de seguir los ejemplos del gozo espiritual. Hermano, yo no les estoy diciendo que tengamos el gozo del espíritu como algo anormal. No, amados hermanos, tenemos los ejemplos de ese gozo de diferentes personajes en la Biblia. No tengo el tiempo para poder hablarles de todo, pero puedo hablarles de el modelo supremo del gozo durante los sufrimientos más tenebrosos de su vida. ¿Y sabe quién era ese hombre? Nada menos que el Señor Jesucristo.
Indiscutiblemente en el antiguo mundo romano no había una fuente de más intenso dolor, más crónico y severo dolor que la crucifixión. Amén. No obstante, quiero leerles un versículo en Hebreos capítulo 12, versículo 2, que parece paradójica esta cosa, como que fuese una contradicción. Todo mi mensaje y enseñanza de esta noche parece casi una contradicción. Gozo en los sufrimientos, gozo en las pruebas, gozo en los problemas, gozo en las dificultades, gozo en las batallas. Parece una contradicción. No, amados hermanos, vean lo que dice la Biblia del Señor Jesucristo. No es una contradicción. Hebreos, el capítulo 12, versículo 2 dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¡Wow! ¡Qué increíble! Por el mismo gozo podemos nosotros hacer como que nos da igual que se burlen de nosotros. Nos da igual que se mofen de nosotros. Nos da igual el oprobio de los demás. Y Jesucristo, reconociendo el gozo, no solamente en su vida por el Espíritu Santo, pero el gozo que iba a tener a consecuencia de esa milagrosa experiencia y sacrificio en la cruz del Calvario, nos echó a nosotros, delante de nosotros, un ejemplo supremo. Amén. Sabiendo que su sufrimiento daría como resultado un gran gozo. Jesucristo soportó voluntariamente ese dolor insoportable de la muerte de la cruz del Calvario, y el mismo gozo increíble que el Señor Jesucristo experimentó en su hora más oscura es el que tú y yo tenemos disponible porque somos cristianos renacidos. Amén. Tú y yo tenemos disponible este gozo inefable del Señor, este gozo del Espíritu. Pero tenemos otro ejemplo aparte de Jesucristo, porque algunos van a decir, pero Jesucristo es Dios, ni modo. Él podía tener gozo durante la experiencia de la crucifixión, pero nosotros somos simples seres humanos. Bueno, hermanos, les quiero dar un último ejemplo. Los apóstoles también nos proporcionan a nosotros ejemplos muy poderosos del gozo en medio de la persecución. En Hechos, el capítulo 2, encontramos que los apóstoles fueron investidos con poder de lo alto, de la llenura del Espíritu Santo, y ellos, amados hermanos, predicaron. ¿Sabe qué fue el mensaje que predicó Pedro y los otros apóstoles después de esa investidura de poder de la llenura del Espíritu Santo? Fue la resurrección de Jesucristo. Muchos sabían que Cristo había muerto, sabían que Cristo había sido sepultado, pero necesitaban saber que Jesucristo gloriosamente y milagrosamente había resucitado de la muerte. Amén. Por lo tanto, ahora que los apóstoles están llenos del poder del Espíritu Santo, ellos podían predicar este mensaje y hubo mucho fruto, amados hermanos, una cosecha increíble de multitudes y multitudes de personas convirtiéndose al Señor Jesucristo. Ahora, después de esto, amados hermanos, encontramos que empezó la persecución. Como resultado de predicar el pleno evangelio, que es la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo de la muerte, fueron llevados ellos, hablando los apóstoles,
delante de los religiosos líderes de Jerusalén, quienes les advirtieron a ellos que dejaran de hablar del Señor Jesucristo o pagarían las muy duras consecuencias. Fueron amenazados, fueron golpeados, y algunos expertos, algunos eruditos dedujeron que eso significaba el castigo de 39 latigazos. ¿Qué le parece, amor hermano? Nada divertido eso. Pero ¿cómo respondieron los discípulos? Hechos, el capítulo 5, vean conmigo el versículo número 41. Hechos, capítulo 5 y el versículo 41. Así como ellos respondieron a sus padecimientos, así también debemos nosotros de hacerlo en nuestras pruebas. Dice Hechos 5:41, y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿qué, hermanos? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, con N mayúsculo al principio. Está hablando del Mesías Jesucristo. Sin duda, ellos alabaron y agradecieron a Dios con el sacrificio de sus corazones que salía de sus labios hacia arriba para glorificar a nuestro Dios. Ahora termino en cuarto lugar en esta noche, porque ya se nos fue el tiempo. ¿Qué es el significado y la aplicación para mí? Y obviamente para ti que estás escuchando. Jesucristo dijo en Juan capítulo 16, versículo 33, en el mundo tendréis aflicción. Escúcheme, la cuestión no es si vas a pasar por algunas pruebas o vas a experimentar algún tipo de sufrimiento, sino cuándo te va a venir, cuándo te va a llegar. Cuando te sobrevenga, permite que sea un medio por el amor de Dios para acercarte más a Jesucristo. Cada experiencia adversa que tenemos en nuestra vida, necesitamos permitir que sea un medio glorioso para acercarnos más a nuestro Dios. Tú debes de permitir que tu prueba te motive a ti a amar a Jesucristo con todo tu corazón y ofrecer al Señor Jesucristo el sacrificio de alabanza y empezar más plenamente a confiar en el Señor Jesucristo. Amén. Sí, amados hermanos, efectivamente Jesucristo dijo, tendréis aflicción. Pero gloria a Dios que no lo dejó nomás así. Al final de Juan 16:33, Jesucristo dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Estás tú confiando en el Señor como nunca antes durante tu prueba para que seas vencedor? Y para que recibe las fuerzas del gozo de Dios para seguir adelante, pase lo que pase. Oh, por el amor de Dios, te lo suplico con todo mi corazón. Confía en Jesucristo y permite que esas pruebas te hagan a ti crecer en ti ese gozo del Espíritu. En otras palabras, obedezca el mandamiento de Dios de tener gozo. O escúcheme, el gozo siempre es el resultado de la obediencia. Grábatelo en tu mente y corazón. Siempre el gozo es el resultado de tu obediencia a Jesucristo, a la ley del amor del Señor Jesucristo. Amén. Pero también el gozo es una acción de tu voluntad. Ahí está en medio de ti, por medio del Espíritu Santo, tu gozo. Pero tú tienes que accionar o tienes que activar ese gozo por una decisión de tu voluntad. En otras palabras, tiene mucho que ver cómo tú y yo pensamos. En lugar de ser negativo, sé positivo.
Porque esa circunstancia adversa, esa prueba que Dios ha permitido en tu vida, es porque Él quiere hacer algo grandioso en y a través de tu vida para su honra y para su gloria. Amén. Por lo tanto, necesitamos tomar una decisión deliberada y a propósito de regocijarnos siempre. ¿Por qué? Porque Dios lo ha ordenado, hermanos. Si quiere gozo, tiene que obedecer. Y en Filipenses capítulo 4, versículo 4, ¿se acuerda que fue la lectura bíblica de esta noche? Dice que siempre debemos de estar gozosos. Siempre debemos de estar gozosos. No te sientes, por favor, a esperar que suceda el gozo. No, tú tienes que buscar ese gozo en cada una de las experiencias de tu propia vida. Alabado sea el Señor. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Qué lindo estudio de Dios, porque es 100% bíblico lo que le he compartido en esta noche. Voy a terminar con dos pequeñas ilustraciones y espero que logres aplicar estas verdades de estas dos ilustraciones a tu propia vida. Una condesa, condesa, así se pronuncia, ¿verdad? Una condesa rusa recibió a Cristo como su Salvador. Y ella habló abiertamente de su testimonio de Cristo a otros. Pero el zar se disgustó, se llenó de tanta grande ira para con ella que la arrojó a ella a la cárcel. Después de 24 horas, estando con el nivel más bajo de la sociedad rusa, en las condiciones más miserables imaginables, ordenó el zar que trajeran a ella a su presencia. Él sonrió sarcásticamente y le dijo a ella: bueno, ¿estás ya lista para renunciar a tu tonta fe y volver a los placeres de la corte? Para su sorpresa, la condesa sonrió serenamente y dijo: he conocido más gozo real en un día en la prisión con Jesucristo que lo que he conocido en toda mi vida en los placeres de la corte de zar. Gran verdad, dijo ella. Ella descubrió cuál era realmente el camino fácil. Hermanos, el camino fácil no provee el gozo. No se manifiesta el gozo en nuestra vida yendo por el camino fácil. En la revista llamada Hoy en la Palabra, en la página 18, la edición de junio de 1988, salió este artículo muy interesante, en mi opinión, y se lo voy a leer. Mientras un hombre del siglo III anticipaba la muerte, lo iban a matar, él escribió estas últimas palabras para su amigo. Entre comillas, esto fue lo que él escribió: es un mundo malo, un mundo terriblemente malo, pero he descubierto en medio de él a un pueblo tranquilo y santo que ha aprendido a un gran secreto. Y esta es la parte significativa de lo que él escribió. Él dijo: ha encontrado un gozo 1000 veces mejor que cualquier placer de nuestra vida pecaminosa. Son despreciados y perseguidos, pero no les importa. Son dueños de sus propias almas. Han vencido al mundo. Estas personas son los cristianos bíblicos y yo soy uno de ellos. Fueron sus últimas palabras antes de ser martirizados. Es increíble cómo sufrieron muchos de nuestros padres antepasados al ser martirizados. Pero ellos no murieron en tristeza.
Ellos no murieron en tragedia. Ellos murieron dando su testimonio o citando versículos de la Biblia, dando el plan de salvación o simplemente alabando a Dios, dando acción de gracias a Dios. ¿Sabe por qué pudieron ellos reaccionar de ese modo? Porque ellos tenían el gozo del Espíritu. Y eso es lo que tú y yo necesitamos las 24 horas del día, todos los días, del resto de años, hasta que el Señor nos llame a su presencia. Padre, te agradezco porque por fin el medio disponible para predicar tu palabra hoy, no solamente por Zoom, pero Facebook fue una predicación completa. Te agradezco, Señor. Esa pruebita no era nada divertido, pero gracias porque tú fuiste glorificado. Ayuda a los hermanos y hermanas de Facebook a compartir este mensaje, porque puede ser que hay hermanos y hermanas de las miles de amistades que yo tengo por Facebook que necesitaban este mensaje de hoy. Quizá tienen miembros de su familia que están con COVID-19 y tienen el temor de que ya no los van a volver a ver aquí en la tierra. Gracias porque aún ellos, según nos has enseñado hoy, pueden tener gozo, pueden dar testimonio de Cristo, pueden alabarte a ti y agradecerte. No importa la tragedia, no importa la dificultad, no importa la prueba. Sabemos que tú estás de nuestro lado. Sabemos que tú peleas por nosotros. Podemos nosotros poner todas nuestras ansiedades en ti, porque tú te compadeces de nosotros y tú siempre nos ayudas. Ayúdanos a comprender el significado de qué es lo que tú estás queriendo hacer en esa circunstancia adversa, en esa prueba muy severa. Y por favor, danos a nosotros, oh Dios, esa actitud de acudir a ti con agradecimiento y con alabanza para que tu gozo se manifieste en nuestra vida y siempre podamos nosotros ser gozosos, regocijarnos en el Señor siempre, como tú nos ordenas. Te alabo, Señor, te glorifico por lo que has hecho en esta noche. Tu palabra nunca vuelve vacía. Siempre se cumplen tus divinos propósitos. Gracias porque a pesar de quiénes somos nosotros, a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestra cochina carne, tú nos ayudes a ser más que vencedores en Jesucristo. Tú has vencido, Señor, al mundo, y a pesar de nuestras aflicciones, tú nos harás más que vencedores en ti. Y podremos nosotros vivir mostrando el gozo que tú produces en nuestras vidas. En nombre de Cristo Jesús te lo pido todo. Amén y amén. Mi amigo, mi amiga que me escuchan esta noche, que todavía no has experimentado ese gozo inefable de vida eterna en Jesucristo, yo te insto en esta noche a reflexionar sobre tu vida pasada. Yo estoy seguro que estás sufriendo. Yo estoy seguro que no tienes paz, porque la Biblia dice que no hay paz para los impíos perdidos. Necesitas ser salvo. Y la única manera que puedes ser salvo bíblicamente, no religiosamente, bíblicamente, es a través del Salvador Jesucristo. Solo hay una persona que es Dios en carne humana, Cristo Jesús, que murió en la cruz por tu pecado
Y si no te arrepientes y no confíes ni recibes a Cristo, al morir tendrás que pagar por tus pecados para siempre en la agonía del infierno, de ese fuego que nunca se apaga. Yo sé que no quieres ir a ese lugar, por eso hay hermanos orando para que te conviertes a Cristo. Mi amigo, mi amiga, toma la decisión, entrégate a Cristo, recíbele como tu Salvador, como dice Juan 12, y como amigo pastor, Romanos 10:13 dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Dice ahí, en el versículo anterior, si tú confiesas con tu boca y tú crees en tu corazón que Cristo no solamente murió por tus pecados, pero resucitó de la muerte, serás salvo. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor, es decir, que le pida al Señor la salvación, Dios le salva. Cristo dijo, si no os arrepentís, pereceréis igualmente. O sea, será la condenación como el destino eterno de tu alma en el infierno. Yo sé que no quieres ir ahí, entonces diga, Señor, me arrepiento, te recibo. Si tú lo haces en serio, Dios en serio cumplirá las promesas de su palabra en salvar tu alma. Por otro lado, mi hermano, hermana, si no ha estado viviendo con el gozo de tu salvación, que es tu poder en tu vida espiritual, yo te imploro, ahí mismo donde estás, a pedirle perdón al Señor. Decirle, Señor, no he obedecido tus órdenes de siempre estar gozoso en el Señor siempre. Y yo te quiero pedir perdón. He sido descuidado, he sido negligente con el Espíritu Santo. No le he dado el lugar a Él para producir el fruto del Espíritu, que es el gozo del Espíritu. Perdóname, Señor. Dígaselo, Señor, perdóname, me arrepiento. No quiero que el pecado siga apagando al Espíritu Santo y por ende apagando el gozo del Espíritu en mi vida. Dígaselo en serio y con todo tu corazón a Jesucristo y verás que Él tendrá compasión de ti. Él te ama y Él quiere producir ese gozo del Espíritu, ese gozo del Señor en tu vida todos los días. Qué rico se siente, hermano, al expresar eso para con el Señor Jesucristo. Siguen adelante, amados hermanos. Si tiene alguna petición, por favor, lo puede enviar al Facebook. No sé si, hermano Fernando, no sé si en Zoom se puede mandar mensajes. Si de repente se puede, si ellos pueden mandarlo en Zoom, recolecta a los hermanos Fernando, por favor, y envíalos a mi esposa. Ella es la que se encarga de las peticiones y orar por ellas, por estos medios de culto virtuales del Internet. Sigan adelante, amados hermanos, que sepan algo. Su servidor les ama. Le amo, hermanos, en serio. Y quiero que sigan adelante, pase lo que pase. No se aparten del Señor. Gracias por mandarme esa despedida, mija, con otra moñita muy bonita en su cabeza. Adelante siempre. Y qué bonito ver los rostros de diferentes hermanos y familias de la iglesia. Qué bueno verles. Adelante siempre, mis amados hermanos. Están ustedes en mis diarias oraciones. Entonces, hasta la próxima será. ¿Puedo escuchar su voz? Hasta luego. Hay, hay, hay que, hay que activar el micrófono ahí para poder hacerlo. Nos vemos. Amén. Dios le bendiga ricamente, amados hermanos. Dios le bendiga. Que tengan éxito en el Señor esta semana que empieza hoy, el primer día de la semana.